Bueno, miren, Dale, sigue. este es, este es un ejemplo que empezamos a realizar con algunas otras personas, digo, podemos partir del mismo. El nombre del proceso es el de reclutamiento y selección de personal. Este es el formato. Le ponemos aquí día 1, aquí tiene un espacio para notas. El nombre del proceso es reclutamiento y selección de personal. Recuerden que para el alcance tenemos que decir dónde inicia y dónde termina. Y dice aquí, para la selección del personal, aquí ellos pusieron del área de calidad. Yo le voy a quitar y yo le voy a poner de todas las áreas de la organización. Lo estoy haciendo. De todas las áreas de la organización. Y le pongo desde el requerimiento del personal del área hasta la obtención de los candidatos al puesto. Es bien importante que nosotros tengamos bien determinado este alcance. ¿Dónde inicia y dónde termina? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ustedes, voy a borrar todo esto para empezar de cero. ¿O trabajamos sobre este? No, voy a bajarlo de cero para que no haya bronca y lo hagamos de cero todos y con su participación. Díganme, ¿qué actividades tenemos aquí en la parte de reclutamiento y selección de personal? ¿Qué actividades tenemos? A ver, díganme, sóplenme ahora sí. Pues, candidatos, ¿no? Ay, perdón. Díganme, sí, adelante. Pues sería ahí las actividades, sería realizar las descripciones de puesto. Ok. Sería... Descripciones de puestos. El proceso. Las entrevistas a candidatos. Entrevistas a candidatos. ¿Qué más? Esto es lo que... Esta es una actividad que tenemos que hacer dentro del proceso de reclutamiento y selección. Esto de descripciones de puesto es una información que debemos de tener ya para poder llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección, ¿vale? Ajá. Hay que poner cuáles serían las entradas y cuáles serían las actividades. Las descripciones de puesto serían entradas, es algo que yo necesito, que ya necesito hacer previo a el reclutamiento y selección, o sea, no es algo que haga yo ahí. Sí. Es algo que yo ya debo de tener para hacer el reclutamiento y selección, ¿vale? Ok. ¿Qué hago? Entrevisto a candidatos, ¿qué más hago? Evaluación de conocimientos. Evaluación de conocimientos. Sería también como los psicométricos, ¿no? Bueno, no es conocimiento, los psicométricos, evaluarlos. Pruebas, ok, pruebas psicométricas. Ok, ¿qué más hago dentro de mi procedimiento de reclutamiento y selección de personal? Solicitar referencias laborales. ¿La documentación también entra en parte del proceso o es algo que ya es de entrada? Ok, solicito referencias laborales. Sí, como parte es una entrada, ¿no? También el que yo tenga que pedir la documentación, ¿no? Vamos a enfocarnos en proceso. ¿Qué hago yo? Reclutamiento y selección. Para reclutar, ¿qué tengo que hacer? A ver, diga, a ver, piénsenle, ¿qué tengo que hacer para reclutar? Poner un aviso. Publicación de vacante. Exacto. Solicitar también sus currículum vitae. Solicitar documentos. Publico, solicito, Evalúo. Entrevisto. Exacto. Pero aparte del proceso, ¿no es también descartar CVs sobre quién sí voy a entrevistar y quién no? Sí, ¿y eso en dónde entraría? Publico, solicito, entrevisto, vendría aquí evaluación y análisis. No, la compañera se refiere a que, o sea, el primer filtro de los currículums antes de entrevistarlos, ¿no? Supongo. Ok, entonces eso sería aquí. Como validación de hojas de vida. Selección de candidatos, ¿sería? ¿De CVs? Ajá, currículum, sí, currículum vitae. Ok, publico la vacante. Vienen, bueno, me dicen yo quiero esta vacante, yo le solicito el documento,
me lo envían, hago un análisis de la selección de todos de las propuestas y de sus currículums. Después de eso, selecciono y solicito entrevista, ¿no? Así es. Aquí está. Acá está. Después de la entrevista, ¿qué sería? Evaluación y análisis. Ok. Bueno, antes de la evaluación, para tener la evaluación, bueno, vamos a poner evaluaciones psicométricas. ¿Qué más hago? Evaluación de conocimientos. Sí. Después de eso, ¿qué hago? Solicitar referencias laborales. ¿Sí iría ahí en ese orden o iría antes? Yo creo que sí sería posterior a las evaluaciones, la solicitud de referencias, porque si no salen bien en las evaluaciones, pues igual ahí se para el proceso, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos aquí. Después de solicitar referencias, ¿qué viene? Pues seleccionar al candidato, ¿no? Ok, vamos a selección. Vinculación. Aquí Pero dices, ahí, perdón, mande. ahí Inge, no sería como, bueno, respeto pues cada quien su forma de verlo, pero no sería retrabajar, porque primero mejor sería solicitar las referencias laborales y si tenemos pues malas referencias de ese candidato, pues no seguimos con el proceso. Podría ser, ¿no? No sé cómo. No, vean pero yo creo ustedes. que las referencias sí tendrían que ir después de la entrevista, porque no te vas a poner a buscar si no te pasó los exámenes. Pues normalmente dejan 3, y si ese 3 pasó, les cayó bien en la entrevista, ese le cayó bien en el examen psicométrico, y van filtrando, y de ahí ya empiezan a solicitar las referencias. Bueno, Sí, porque mire, por decir, tal vez iría igual podría ir enfocado como a qué empresa, ¿no? Porque por decir nosotros en el giro en donde estamos, o sea, nosotros de entrada vemos las referencias laborales, ¿no? Y checamos en cuántas empresas ha estado y demás. Si no no es un operador estable y si no tiene buenas referencias, pues no seguimos con la contratación porque puede ser que me deje el trabajo en una semana o que traiga temas de drogas o que traiga X, Y, Z. Pero Entonces, ese proceso entraría, yo creo, en análisis, porque solicitar referencias laborales yo siento de que es cuando uno llama a algún ex empleador para solicitarles referencias. En cambio, para chequear, no sé, pues cuánto tiempo estuvo en alguna empresa, cuánto es su tiempo de rotación y todo eso, yo creo que uno lo hace ahí en el análisis y selección de currículum. pues sí, igual podría ser. bueno, miren, Me gusta así. miren, qué bueno que se está llevando a cabo todo esto, porque precisamente es para lo que nos sirven estas herramientas. Nos vamos a dar cuenta, uno, de cómo lo está haciendo la empresa y dos, cómo debería de ser. Nada está ni bien ni mal, cada empresa va a tener su metodología y lo que nosotros vamos a ver es desarrollar cómo lo están haciendo y de acuerdo a cómo lo están haciendo, nosotros podemos implementar mejoras. Si para nosotros nos resulta que desde el análisis y selección del personal, ahí solicita a lo mejor luego las referencias, pues lo hacemos. Y como dices tú, ¿sabes qué? Es que a mí no me funciona ahí, yo lo tengo que hacer al final de los 3 que reviso, para no estar pidiendo de los 20 o 30 candidatos, ¿no? Sí, como Entonces, comenta, ya eso se vería como en la mejora, ¿no? O sea, ver qué me funciona, qué no, y hacer cambios, ¿no? exactamente, pero aquí la idea es que empiecen ustedes a vislumbrar qué información nos está dando. Y ya tenemos varias perspectivas desde ahorita que lo estamos elaborando. Para algunos pudiera ser mejor al final, para nosotros un proceso intermedio, ¿vale? Pero entonces vamos a continuar en cómo estamos utilizando esa herramienta. Ya determinamos los procesos. Aquí el proceso es la publicación de la vacante. ¿Qué sería la salida de este proceso que sería la publicación de la vacante? Sería la vacante en bolsas de empleo, ¿verdad? ¿Sí?
u otros medios. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. ¿Quién sería el cliente de esta? ¿Quién utilizaría esa vacante en la bolsa de empleo u otros medios? Los postulantes. Exactamente. Postulantes. Ok. La salida de este proceso de solicitud de documentos, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál sería? La obtención de, pues sí, la obtención del CV. Los documentos del candidato, que sería CV, a lo mejor tendría que ser ¿qué tendría que ser? Certificado de antecedentes. INE, antecedentes, pudiera ser pasaporte, Carta de recomendación pudiera ser cartas de recomendación. y de presentación. Ok, le vamos a poner etcétera, ¿vale? Lo bueno es que ya lo ubicamos. ¿Quién lo utilizaría esto? El reclutador. El reclutador, exactamente. Ok. Ahora, ¿quién da las descripciones de puesto? Pues podría ser alguien interno también de RH, ¿no? El proveedor de la descripción de puestos tendría que ser recursos humanos, ¿vale? Y tendría que publicar la vacante y sería la vacante en las bolsas de empleo, ¿vale? Aquí, ¿qué tendría yo que tener para solicitar el documento? Pues tendría que ser lo mismo de aquí, esta misma descripción de puesto, en donde en esa descripción de puesto me va a decir cuáles son las características de esa vacante y lo que necesito, ¿verdad? O sea, sería el mismo, el que me está dando esta descripción de puesto para poder solicitar yo los documentos, porque con base en la descripción de puestos, solicito documentos. Ok. ¿Quién hace el análisis de la análisis y selección de CV? ¿Cuál sería la salida? La selección del CV. Selección de los mejores candidatos. ¿Sale? Y para poner un número, selección de, no sé, 10, por decir algún dato, ¿no? ¿Y eso quién lo estaría utilizando? El reclutador, ¿verdad? Sí. Ok. La entrevista, ¿qué saldría de la entrevista? El resultado de la entrevista, ¿verdad? Es decir, tendrías que tener como que aquí alguna calificación, ¿sí? En donde lo tengan que dejar, ¿sale? De la evaluación de los psicométricos también y de la evaluación de los conocimientos también tendría que ser ese resultado. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. El resultado no es de las entrevistas, aquí sería de las evaluaciones. ¿Sale? Después de eso, ¿qué vendría? Evaluación, solicitar las referencias laborales. O sea, serían ahora sí tú tendrías ahora sí las referencias. Referencias laborales del Laborales. candidato. Ok. Y después de ahí, tendrías tú ya, a lo mejor, casi siempre las áreas nos piden 2 o 3 candidatos, ¿verdad? Para que las áreas operativas, o sea, las áreas que utilizan al candidato, serían quienes... Candidatos con mejores puntuaciones. Exactamente, pero por ejemplo, después me lo pide producción. Yo le tengo que llevar a ellos mínimo 3 candidatos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Dile que si le puedo llamar otro momento. ¿Cómo
¿Cómo ven ustedes? Recuerden, yo hago una solicitud de candidatos, le dejo la bronca a Recursos Humanos lo selecciona y casi siempre me dice, toma, tengo 3 candidatos para ese puesto, evalúalos ahora tú, la entrevista con el jefe y él va a decidir quién es el que va a ocupar el puesto, ¿cierto o no? ¿O lo manejaríamos diferente? No, sí. De ahí se pasa a la entrevista con el que va a ser el jefe directo. ¿Ok? Entonces nosotros aquí estamos, dice, selección del personal, desde el requerimiento del personal hasta la obtención de los candidatos al puesto. ¿Ok? Entonces aquí le voy a dar el 3 candidatos al puesto. Entonces yo ya le seleccioné a 3 de los mejores candidatos. ¿Sí o no? Sí. ¿Se dieron cuenta de algo que nos hace falta? Nos hace falta, dice, desde el requerimiento del personal. ¿Vale? El cliente interno no estaría faltando. Exactamente. Cliente o áreas internas, ¿sí? ¿Ellos qué es lo que hacen? Una solicitud de personal, ¿sí? Ese entraría a ¿qué proceso? ¿Sí? Pudiera ser este mismo, aquí también tiene que ser una entrada. Y también esto va a ser lo mismo aquí. Yo con esa solicitud de personal, pero también con la descripción del puesto, voy a hacer la publicación de la vacante, ¿cierto o no? Sí. Y quien lo va a ocupar es los postulantes, entonces no perdamos de vista nada más quiénes son, qué nos piden y qué les vamos a dar. Ahora, ¿qué otra cosa nos falta? ¿Quién nos da el análisis y la selección del currículum vitae? El reclutador, ¿verdad? Aquí este es el proceso. ¿Qué necesito yo para hacer este análisis y la selección de los currículums vitae? ¿Qué necesito? ¿Puede ser que buscar referencias laborales? No, Bueno, haz de cuenta, vamos a seguir la secuencia. Podrían ser las especificaciones con las que se generó la publicación de la vacante. Mira, va por ahí, dice, análisis y selección de los currículums vitae. ¿Yo qué necesito? Serían los currículums de los postulantes. Exactamente. Yo necesito los currículums de los postulantes, y aquí quien me lo va a dar son los postulantes. El postulante me da su currículum, yo hago un análisis y la selección, y selecciono los mejores candidatos. ¿Están de acuerdo? Y quien lo va a ocupar es el reclutador. Después, yo tengo que hacer una entrevista. Entonces, yo lo que ocupo aquí es, ¿cuál sería mi entrada? La solicitud. ¿Cuál sería mi entrada para tener yo las entrevistas? La solicitud del personal. La solicitud de entrevista de los 10 candidatos. Ok. O sea, yo con esta selección de los 10 candidatos, para yo poder realizar la entrevista, tengo que saber quiénes son esos 10 candidatos para hacerles la solicitud de que vengan a entrevista. Ya hago la entrevista, tengo el resultado de las entrevistas, ¿verdad? Del resultado de esas entrevistas las va a ocupar el reclutador nuevamente. ¿Vale? Después, otra vez, de esas entrevistas, aquí es lo mismo. Cuando tengas las entrevistas, generalmente es una actividad que es simultánea, en donde ellos llegan a entrevista, pero también nos hacen las pruebas psicométricas, ¿verdad? Perdón, yo tengo una
una duda o más bien una confusión. Dígame. En lugar de recursos humanos, en lo que es la entrevista, ¿no sería el postulante? Porque a quien se le va a hacer la entrevista y nos va a dar la información para tener un resultado es el postulante. Tienes toda la razón, sí es el postulante. Ok. Qué bueno que estás atenta. Era como una prueba, ¿eh? Ya la pasaste. Era para ver si están subidas. A ver, Y en a el ver. casillero hacia arriba también no es, porque también es entrevista. Solicitud de la entrevista, ok, bueno, aquí sería, ok, es la entrevista, sí, tienes razón. Aquí sería, a quien le vas a entrar es el postulante. Ajá. La entrada, pues sería, ¿cuál sería la entrada? ¿Qué me va a dar para que lleve a cabo la entrevista? Es igual que en el otro, ¿eh? ¿Una Proveedor, postulación? ¿qué sería, perdón? ¿Una postulación? A ver qué me dicen los demás. ¿Cuál es No sería su currículum, porque, o sea, si yo tengo su currículum, yo voy a hacer indagaciones en la entrevista acerca de la experiencia o de los lugares en los que ya he trabajado antes, por ejemplo. Sí, yo lo tengo, pero ya lo tengo previamente porque él primero me lo hizo llegar. Después de que me lo hizo llegar, hago la selección. Después de la selección, por eso yo lo manejaba. Ya tengo la selección, ya sé cuáles son los 10 mejores candidatos. Entonces, yo lo que necesito es que el postulante venga a la entrevista. ¿Y cuál es mi entrada para que venga el postulante? Yo por eso le había puesto la Dar la cita cita, ¿no? a la entrevista. ¿Sí? Esa sería mi entrada. Ya que llega, lo que se va a realizar en este proceso es la entrevista y nada más lo que necesito es la cita de entrevista. Pero claro, con todo esto de acá arriba que ya tengo previamente, ¿vale? Ok. Por eso dice que el reclutador es el que lo va a utilizar y el reclutador es el que lo va a utilizar. Bueno, ya después dice que después de las evaluaciones psicométricas tengo yo un resultado de las mismas calificaciones y el reclutador es el que lo va a usar. Después con eso, de esos resultados, a mí me va a dar directamente, sería, a ver, sería recursos humanos. ¿Yo qué obtengo de aquí? Yo ya tengo el resultado de las evaluaciones y de la calificación. Es decir, tengo sería la selección, ¿no? Nuevamente. Selección de los 3 candidatos, ¿podría ser? Sí. ¿Quiere? ¿Sí o no? ¿Podría ser así? Sí. Ok. Entonces, ¿y esa selección de los 3 candidatos, quién me los va a dar? Pues el reclutador. ¿Sale? ¿Y de dónde va? ¿Y qué es lo que yo necesito? Pues es el informe o reporte de los 3 mejores candidatos. ¿Sí? ¿Y quién me lo da? Pues me lo da el reclutador. ¿Sí? ¿Y eso para quién va al final? ¿Quién lo va a utilizar? Dijimos que era El jefe de área. Jefe inmediato. el jefe de área o inmediato, dependiendo cómo sea el proceso. Aquí lo que yo quiero que entiendan, que no todos los procesos son iguales. Aquí lo que quiero es que entiendan la utilidad de esta herramienta. ¿Cómo vamos de cuál es el proceso, cuál es la salida, el cliente, la entrada y el proveedor? Proveedor, entrada, proceso, salida o usuario. Eso es lo que quiero que alcancemos a identificar, ¿vale? Lo que estamos poniendo acá dentro pudiera variar de empresa a empresa, de organización a organización, de acuerdo a cómo sea su proceso interno, ¿vale? De acuerdo. Entonces, esto es lo que yo quisiera que entendieran. Hasta ahorita, ¿tienen algún detalle de cómo fuimos elaborando esto? No. Los demás chicos, alcen la mano. No, bien.
¿Qué pueden deducir de este? Díganme si dicen que es todo bien. ¿Qué vieron aquí en este? Que es muy secuencial en cuanto a las entradas y salidas, ¿no? O sea, es desde que inicia el proceso, perdón, hasta que termina, pero seguir la secuencia de todas las entradas y salidas. Ok, ¿qué más? Yo creo que está muy bien porque yo estoy viendo que esto nos va a servir mucho para el diagrama de flujo. Exactamente, miren, este nos va a dar una idea un poquito más del diagrama de flujo, de dónde inicia, cómo podrían ir las decisiones y cómo se podría realizar todo el proceso dentro de nuestra organización. Entonces, esta es una herramienta más, pero esta herramienta nos da un poquito más la lógica de todos los procesos, cómo empiezan a interactuar, qué viene primero, primero la publicación, solicito documentos, hago el análisis, hago la entrevista, evalúo las pruebas psicométricas y selecciono a los candidatos. Y ya nos da una idea de cómo pudiera empezar a desglosarse nuestro diagrama de flujo, ¿vale? Este es el que le seguiría al de tortuga. Sí. Mira, hay quienes con la experiencia con el de tortuga empezamos a hacer ya los diagramas de flujo, ¿eh? Pero yo les quiero dar a conocer todas esas herramientas para que después elijamos la que más nos sirva y empezamos a documentar nuestros procesos. Ok, bien enterado.